saludo para todos, de antemano agradecido por la acogida, por la participación a esta conversación, a esta iniciativa, además de intentar que la filosofía se pueda ver con otros ojos. Es también un intento un poco, y es la apuesta de la Fundación, de CEFA, de, de hacer que la filosofía se baje un poco de la abstracción en la que siempre se tiene, en ese lenguaje a veces un poco oscuro, que como decía Rubén Sierra Mejía, parece que le diera la espalda a los problemas más cotidianos y más inmediatos de los ciudadanos. Buenas tardes para todos los que están en esta reunión. Les agradezco mucho por atender a esta convocatoria. Creo que primero la iniciativa que nosotros quisimos como fundación justamente a pensar qué es eso de la filosofía aplicada en el contexto de la pandemia, también tiene un trasfondo importante, y es que nosotros entendemos por filosofía aplicada o cómo nosotros desde las ciencias sociales podemos aplicar todos esos conocimientos teóricos y digamos, llevarlos justamente a un terreno en el que puedan ser significativos a la hora de, digamos, enfrentar como a estas crisis o a estas emergencias, eh, digamos, mundiales, globales. Entonces yo creo que una de esas primeras motivaciones justamente surgen a raíz de una discusión bastante álgida que se dio la semana pasada o hace 2 semanas entre dos filósofos muy importantes, eh, digamos, contemporáneos, que es Slavoj Zizek de la humanidad, o cuáles serán esas condiciones humanas y sociales después de que, digamos, se supere un poquito como la coyuntura actual. Entonces, pero lo mismo, ¿cierto? Se queda siempre como en esa, digamos, en esa discusión teórica, política, y sobre todo también una discusión ética. Entonces, digamos, saliéndonos un poquito de esas discusiones teóricas, quisimos entonces plantear el concepto pues, de filosofía aplicada, que es una de las, digamos, de las razones sociales de la fundación, que es aplicar la filosofía en estos contextos. Y yo creo que a propósito de una frase que leí de esta semana, ayer, de Fichte, que una de las razones por las cuales la filosofía no, digamos, se atreve como a perseguir objetivos prácticos es justamente esa necesidad o esa especie de enfrascamiento sobre los filósofos clásicos que han, digamos, pensado problemas muy específicos y sobre determinados contextos. Entonces yo creo que la filosofía hoy sí nos exige justamente pensar estos problemas. Ya es un problema que no solamente nos atañe a nosotros como ciudad, como región, sino que es un problema que justamente nos está invitando a resignificar ese concepto de humanidad. Entonces ahí una de las primeras preguntas estaba dirigida a eso. ¿Cuáles serán las condiciones o si las relaciones sociales y humanas cambian después de que esto, digamos, pueda menguar un poquito? Yo quisiera intervenir con esa pregunta de, digamos, qué se espera, qué cambios se esperan en las relaciones sociales que se avecinan, dado el contexto en el que nos encontramos, y cómo es, digamos, cómo la filosofía aplicada puede servir o ser útil en un contexto de crisis. Yo lo primero que se me ocurre es que la crisis siempre ha estado, ¿no? Primero como que yo como que desde que tengo uso de razón nos hemos encontrado en alguna crisis. Siempre hay una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Lo que hay ahorita es un tipo de crisis, ¿no? Distinta, pero uno siempre se ha hallado ahí como en un estado de incertidumbre frente al mundo y de crisis. Lo que ocurre ahorita parece ser es que hay otra crisis, ¿cierto? Donde se reúnen varias, donde se reúne no solamente una crisis en salud, sino una crisis económica. Quizás la más difícil va a ser la crisis económica,
Y entonces, pues yo creería que la filosofía se presenta ahí con mucha fuerza, ¿no? En la medida en que la filosofía pues lo pone a uno a reflexionar, a pensar en su época, en su contexto, en los problemas y a buscar alternativas para quizás soportar las situaciones difíciles, pero también para trascender, pensar en otras opciones más allá de las que se nos presentan. Eh, digamos, está la posibilidad de presentar una reflexión con argumentos, ¿no? Muchas veces hace falta la posibilidad de la deliberación. En estos momentos de crisis hay grandes necesidades de tomar decisiones rápido y en esa toma de decisiones creo yo que la filosofía o la razonabilidad tiene su presencia, ¿no? La posibilidad de deliberar las opciones que se presentan, razones a favor, razones en contra, argumentar por qué debemos tomar una decisión y no otra. Entonces yo creo que efectivamente la filosofía y la psicología, las ciencias sociales en general, la sociología, la antropología, tienen su papel, podrían aportar bastante a no solamente enfrentar esta crisis en particular, sino enfrentar la crisis que permanentemente estamos. Yo como para redondear entonces la pregunta anterior y retomar, digamos, esta, podríamos decir que la crisis, como leí en estos días, sirve de termómetro social, ¿no? Evidencia, digamos, de alguna manera las fallas que tiene el sistema político, que tiene sobre todo el sistema de salud, o sea, sobre todo las decisiones que toman sobre nosotros los gobernantes, ¿no? Igualmente también es un termómetro, digamos, de nosotros como individuos, cómo asumimos las cosas cuando nos vemos ya encerrados con nosotros mismos, qué tanto hemos trabajado en el cuento del autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues eso como pues para cerrar la pregunta anterior, no sé si Diego quisiera añadir algo más a esa pregunta para continuar con el tema que recogió Edwin. Sí, lo que pasa es que precisamente para referirme un poco a lo que estaba diciendo Edwin, pero usted ya adelantaba algunas cosas. Edwin comienza diciendo algo que me parece que es importante tenerlo presente, al menos desde las discusiones de las ciencias sociales, y es que la crisis siempre ha estado, ¿sí? Esto no es como que por primera vez tenemos una crisis y tenemos que mirar a ver cómo nos enfrentamos a ella. Siempre han habido crisis, y siempre han existido formas de enfrentarse y atenuar esas crisis. Es claro que hay unos problemas institucionales, que las instituciones se quedan cortas digamos, encontrar soluciones o atenuaciones a los problemas que surgen con la crisis. Y ustedes ya han ido mencionando algunas. Pero yo creería que esto además hace evidente un problema más profundo y es donde yo por lo menos pondría el acento desde el análisis filosófico, y es en el deterioro y la fragmentación ética y moral que tenemos. Pensemos en los ciudadanos colombianos, ¿sí? Finalmente es donde habitamos. Colombia es un país que está deteriorado moralmente hace muchos años, tal vez desde que es país o desde antes de ser país, si pensamos en la patria boba. Y si tienen razón los abuelos con esta idea de que el ejemplo comienza por casa, pues uno puede entender que gran parte de la responsabilidad del deterioro moral del ciudadano colombiano tiene que ver con un deterioro moral al interior del Estado colombiano. El Estado colombiano está fragmentado moralmente hace mucho rato y eso se ve en las políticas, eso se ve en las decisiones, además que toman los sectores políticos en relación a diferentes dimensiones de la vida pública y de la vida social. Ustedes ven hoy las decisiones que está tomando el presidente Iván Duque, muchas de ellas en relación a supuestos cortes económicos, decisiones que están atentando contra la misma economía doméstica, ¿sí? Y además contra el arte y la cultura doméstica.
Yo creería que todo eso es producto de un deterioro ético y moral al interior del Estado que permitió la corrupción en una demasía y en un desborde impresionante. Ahora, el ciudadano de a pie, de la vida cotidiana, también ha presentado síntomas de ese deterioro moral. A mí me parece que las relaciones humanas a partir de esta pandemia no están cambiando para mal, ni van a cambiar para mal, como lo plantea María Jimena Duzán en su última columna. Me parece que se están agudizando una serie de problemas que tenemos en las relaciones sociales, producto de todo ese deterioro moral que hemos tenido siempre, y que esta pandemia lo único que hace es agudizar esas problemáticas en las relaciones humanas. Termino con este ejemplo. A mucha gente le sorprende que hayan ciudadanos colombianos que estén rechazando a los trabajadores de la salud. A mí no me sorprende, porque es que el colombiano ha sido así. Ha sido intransigente, ha sido intolerante, aunque suene fuerte, ha sido ignorante en muchos aspectos. Y no me sorprende que hayan ciudadanos rechazando a los trabajadores de la salud. Eso es reprochable desde todo punto de vista, pero es explicable y entendible en un país donde hemos estado deteriorados y fragmentados moralmente y éticamente hace mucho rato. Lo que pasa es que hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Empiezo por lo último que dice Diego, de la crisis moral y el fragmentamiento y la fragmentación ética. ¿La ética de quién? ¿La moral de quién? ¿Cuál? ¿Cuáles son los valores que están representando y cuáles son los valores que están fragmentados? Oía al principio que decían que los protagonistas son los médicos y las ciencias naturales. ¿Pero dónde está la intervención de las ciencias sociales? Resulta que lo primero que yo les quiero decir, todas las medidas que se han tomado en Colombia, no voy a hablar de las de afuera, que son similares además a las de afuera, son medidas de orden social, son decisiones de tipo social, económico y político, de lejos y nada tienen que ver con la salud pública. ¿Sí? Que los médicos estén angustiados, que estén muriendo en los hospitales, es una cosa, pero que las decisiones con las que se ha manejado la situación de la epidemia no son decisiones de las ciencias naturales, no son decisiones de las ciencias médicas, no son decisiones de la gestión sanitaria, son decisiones económicas, políticas y sociales, en donde empiezan a imponerse una serie de acciones, una serie de condiciones, una serie de elementos que permiten la gobernabilidad, que permiten y empiezan a expresarse los intereses de quienes están tomando esas decisiones. Entonces, es necesario entender que el asunto no es médico, el asunto es de otro orden. Es que a propósito de lo que estaba diciendo Carlos, ¿cierto? Eso es precisamente lo que busca la intervención de las ciencias sociales y de la filosofía en estos periodos de pandemia, digamos, pues que es el que estamos viviendo, ¿sí? O en cualquier otro periodo que sea complejo. Precisamente la pregunta que usted plantea, la ética de quién, la moral de quién, eso es precisamente lo que tiene que hacer las ciencias sociales en su intervención en estas situaciones. Poner precisamente en cuestión una cantidad de, voy a decirlo entre comillas, valores que parece que siempre nos han conducido. Porque esa pregunta, ética de quién y valores de quién, ya es una actitud crítica, no frente a la pandemia, ¿cierto?, sino frente a cosas que decía Edwin cuando intervino en su primera intervención. Ojo que acá hay unos intereses económicos, algunos analizan que esto va a potenciar el capitalismo, otros que lo va a llevar al declive y va a volver
con cierta fuerza en algunos lugares el comunismo. Todo eso es producto de pensar precisamente en que hay unos factores éticos y, si se quiere, morales, con todo y la oscuridad que significan esos términos, que están en juego y que tenemos que ponerlos en cuestión, que tenemos que preguntarnos, ¿cierto? ¿Por qué las decisiones que se toman? ¿Por qué los países han tomado las decisiones que han tomado? Bueno, sus gobernantes frente a esta situación, ¿sí? Claro, las preguntas son muy pertinentes. La moral, dirían algunos, es una imposición política para controlar la masa. Eso entonces vendrá desde un lugar muy determinado, muy particular. La ética, ¿qué es? La ética, desde otras cavilaciones filosóficas, parece que tiene que ver con un fuero interno, no es un precepto externo donde me dicen qué debo hacer y cómo debo hacerlo, sino que yo debo ser capaz de identificar cómo debo comportarme en esta situación, ¿sí? La ética no es de nadie, la ética es de todos, ¿sí? De todos en la medida en que surge en el interior de cada uno de nosotros. Pero resulta que es que eso no nos lo han enseñado así. Nos han enseñado que la ética nos la tienen que dar desde afuera, ¿cierto? Como unas prescripciones para saber cómo comportarnos en determinadas situaciones. Eso es un problema y eso hay que empezar a pensarlo. Primera pregunta para empezar a cuestionar eso, lo que estaba preguntando ahora Carlos. ¿La ética de quién? No porque la ética provenga de alguna parte, porque parece ser que no debe ser así, pero es una pregunta que sí cuestiona cómo estamos entendiendo lo ético. Y cuando hacemos eso, estamos interviniendo desde el punto de vista de las ciencias humanas para repensar cómo comportarnos en situaciones como estas. Lo mismo pasará con el concepto de crisis, ¿cierto? Es que es un concepto. ¿Y cómo lo definimos? De cierta manera para aplicarlo a determinado hecho, ¿sí? Hasta dónde realmente esto es una crisis o no, ¿sí? Porque tiene razón Carlos, pues gente se muere todos los días y cantidades de gentes por determinados virus y enfermedades mueren todos los días. Y mueren también gente todos los días en otras latitudes del planeta, no por enfermedades, sino por unas condiciones sociales. ¿Y por qué si no se habla de crisis? Esas preguntas es precisamente lo que creo que busca hacer la filosofía aplicada o las ciencias sociales en estos tiempos de pandemia. Bueno, Pavel tenía una pregunta. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, trataré de ser un poco conciso, la discusión está supremamente interesante. Primero, felicitar pues que estos espacios de la reflexión filosófica se abran a este tipo de temas. Yo creo que evadirnos de este tipo de elementos, aunque los teóricos puros lo consideren un poco inapropiado, pues yo sí de verdad felicito la iniciativa y agradezco a Diego la invitación a participar. Algunos son caras conocidas mías, yo ahorita no estoy en el Quindío, pero desde el departamento de Arauca les doy un saludo al doctor Rosso, me sorprendió bastante verlo por estos lares. Un saludo también al doctor Rosso y qué interesante el tema. Bien, yo quería hablar y es, bueno, la especificidad de la filosofía en este tipo de temas. Yo noto que lo estamos abordando mucho desde la construcción amplia de las ciencias sociales y yo creo que los abordajes que hemos hecho, salvo la intervención de Diego, están más enfocados a aspectos del orden sociopolítico, antropológico, sociológico, si se quiere, pero para buscar un poco más de especificidad y volviendo a citar ese texto de La sopa de Wuhan, que a mí me parece interesante algunos escritores posmodernos, desde la deconstrucción de las grandes narrativas. Bueno, pensar en un tema, yo en dirección a lo que decía el doctor Rosso, comparte lo mismo. La estadística de muerte está del 2 al 4%, sigue siendo una estadística más baja que otros temas, que por ejemplo el último informe de Naciones Unidas, que habla de 6 millones de personas muertas al año por polución o el hambre, que cobra 8.000 vidas diarias de niños, 29.000 vidas en general por la pandemia del hambre. Porque ¿qué es pandemia? ¿Qué es epidemia? ¿Cuál es la construcción etimológica de los términos? Pandemia es pandemos, sobre todo el pueblo, ¿no? Etimológicamente. Epidemia es epidemos, sobre el pueblo.
Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál es realmente la pandemia? La molécula proteica de investigación progresivo-científica que hasta el momento los científicos no nos ha arrojado realmente comportamientos sociales a continuar, o realmente la pandemia tiene que ver con toda esa construcción intertextual que sería el papel de la filosofía de elucidar de lo que está pasando. El texto de la sopa de Wuhan, por ejemplo, nos muestra desde las teorías más dadas, pues entre Bulchan y Zizek, está la discusión desde el afincamiento del neoindividualismo y del capitalismo. Zizek habla como de una suerte de neocomunismo, otros hablan de el establecimiento del autoritarismo, otros hablan del control o de la era de lo virtual en elementos fundamentales como la educación. Y yo creo que la filosofía tiene que ir haciendo esas lecturas intertextuales de qué es lo que hay detrás. ¿Por qué países como Estados Unidos, que primaron el desarrollo económico a costa de cierta cantidad de vidas, construye una narrativa patriótica, por ejemplo, de que, como el gobernador de Texas, diciendo que los viejos estaban llamados a morir por salvar la economía del país, y otros países como China, a partir del control exacerbado de sus gentes, busca a partir de medidas sociales del control de la pandemia? Entonces, esas lecturas intertextuales yo creo que son las que buscan la filosofía. No sé hasta qué punto un dilema ético, yo la ética siempre la he entendido como el ejercicio del hombre en su voluntad de libertad absoluta, esa lectura que no sé hasta qué punto podamos hablar de una ética canónica, al decir que todos los colombianos podemos desdeñar del otro como una conducta social aprendida, y hasta qué punto puede caer una falacia de secundum quid en ese orden. Entonces yo creo que la lectura intertextual tiene que ir en esa mirada que no nos está haciendo evidente en el momento, más allá de las muertes, más allá de la evolución científica, más allá de ese tipo de disertaciones, qué es lo que se mueve, y si lo aterrizamos a nivel de país sería muy interesante, qué es lo que se mueve en Colombia, y sobre todo me gustaría también que se tocara otro elemento que es muy propio de la cotidianidad, que tiene que ver con el conspiracionismo, tiene que ver un poco con los miedos elevados, y hasta qué punto la filosofía puede entrar a ejercer un papel dilucidador de lo que, digamos, de alguna forma, hablar de verdad es complejo en filosofía, pero tratar de desempolvar, de desocultar en la verdad como ese concepto de aletheia, un poco de lo que realmente pasa en el país, y por qué no atreverse a vaticinar lo que se viene. Muchas gracias. Bueno, sí, precisamente hacia allá va dirigida, digamos, nuestra segunda pregunta que teníamos para plantear y para darle una dirección a esta conversación, y es precisamente cómo, digamos, qué papel tendría esto de la filosofía, las diferencias entre filosofía teórica y filosofía aplicada. Digamos, el papel de la filosofía teórica pues no genera tanto cuestionamiento, pero cuando uno se sienta a preguntarse, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que he hecho, con lo que he aprendido, con lo que he leído? Mientras, digamos, pueden necesitar a otro tipo de profesionales. ¿Qué tan importante es la filosofía más allá de sentarnos, digamos, a teorizar simplemente, o si es tan importante esta teorización, ¿no? en estos momentos. También yo valoraría, digamos, esa transdisciplinariedad, digamos, de la situación. Yo creo que los problemas filosóficos se diferencian, los de ahora se diferencian de los problemas filosóficos de hace años, en la rapidez, digamos, de las cosas, la exigencia de esos análisis filosóficos de manera rápida, y que sobrepasan las mismas ciencias, digamos, ya no están solas las ciencias sociales, las ciencias, bueno, las ciencias naturales, ya no está sola la filosofía, sino que los problemas ya se están solucionando, o bueno, por lo menos pensándose en términos de muchas disciplinas que convergen para solucionar un mismo problema. Entonces entramos nuevamente, para contextualizarlos, a la pregunta de qué papel tiene la filosofía aplicada en todo esto. Yo quisiera llamar la atención en algo que decía el compañero Pavel, que me parece muy, muy importante, y es que la filosofía en estos contextos tiene que comprometerse eh, no solamente a, digamos, tratar como de definir esos conceptos, o aclarar esos conceptos con los cuales nosotros hemos asumido una problemática específica,
sino también que creo que la filosofía nos tiene que aportar herramientas para, digamos, escudriñar intertextualmente en todo lo que significa justamente una crisis o una problemática. Creo que primero hay que diferenciar entonces qué entendemos por crisis para después, digamos, entrar a analizar cuáles son esos contextos que entran, digamos, a aglomerar como toda la problemática post pandemia o post coronavirus. Porque, digamos, hay cierta tendencia a pensar que los científicos consideran que las crisis son oportunidades, más que, digamos, situaciones en donde la humanidad se estanque. No, yo creo que las crisis en ese sentido hay que pensarlas como pasos o como tránsitos o acontecimientos que son necesarios justamente para repensarnos y repensar cuál es la situación de nosotros en el mundo. Sí, yo veo la crisis más como una oportunidad que como una especie de, de apocalipsis, ¿sí? Esto por un lado, ¿sí? Y la segunda cosa es que todos sabemos que esta problemática no solamente compromete la salud, sino que también compromete la economía, que también compromete la cultura, que también compromete las relaciones sociales. Y yo creo que en ese sentido, eh, digamos, el compañero Pavel tiene razón. La filosofía te brinda unas herramientas espectaculares para analizar intertextualmente esos escenarios, ¿sí? Para, digamos, desescudriñar un poco cuál es el trasfondo que puede tener como estas situaciones. Eh, Quiero agregar algo a lo que está diciendo Alejandro, y es que precisamente, y también un poco en relación a lo que había planteado Pavel, y recogiendo las preocupaciones de Carlos, ¿sí? Es que nos toca entonces desmitificar la filosofía y nos toca desmitificar las ciencias sociales. Pero además de desmitificarlas hay que desprejuiciarlas también. Porque es que Pavel lo dijo, en filosofía no hay verdades, en el sentido de cómo se entiende la verdad en las ciencias naturales, ¿cierto? Acá no hay nada acabado en la filosofía y en general en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, no hay teorías acabadas. Lo que pasa es que hay una cosa, y en esto parece que tenía razón algunos filósofos, la filosofía en lugar de responder preguntas, lo que hace es plantear más preguntas. Nosotros, cuando intentamos plantearnos todas estas cuestiones y conversarlas y discutirlas, es para darnos cuenta que nosotros no entendemos qué es la ética, no entendemos qué es la moral, qué es crisis, qué son todas esas cosas, aunque las hemos creado, ¿sí? No las entendemos y no entendemos nuestra posición en el cosmos. Pero precisamente poder sentarse a discutir esas cosas y poder tener opiniones incluso encontradas, eso es lo que nos tiene que poner a pensar es que como no la entendemos, tenemos que estarla discutiendo. Hasta dónde ponernos nuevamente a reflexionar sobre todo esto es lo que necesitamos para poder enfrentar momentos como este, ¿sí? Para saber tomar unas decisiones correctas, no porque estén escritas en los libros cuáles son las decisiones correctas, sino porque cuando conversamos y analizamos entre todos la situación, vamos descubriendo cómo debemos comportarnos. Bueno, yo quería ahí hacer una intervención porque digamos que en cierta medida sí la filosofía aplicada, digamos, en ese sentido, sería aquella que se hace preguntas y, digamos, genera una reflexión, como lo hemos dicho en varios de los conversatorios, una reflexión colectiva. En ese sentido estaríamos haciendo filosofía aplicada y, digamos, estaríamos haciendo algo, ¿sí? Algo práctico, algo del hacer en este momento. Pero en últimas, una también de las conversaciones que tuvimos internas y que quisimos, digamos, replicar acá, es que sin duda el coronavirus y la crisis social y todo esto está golpeando, o está golpeando mucho más
a una población. ¿Sí? Pero digamos, qué hacer o qué implicaciones o cómo aplicar ahí sí la filosofía en las poblaciones más vulnerables y que evidentemente van a ser las más golpeadas. ¿Dónde queda la filosofía más allá de la reflexión de un grupo social? ¿No? Anita, yo quisiera intervenir en algo porque a propósito de la pregunta que hace Pavel, usted mencionó al inicio de la conversación un concepto que nosotros trabajamos mucho en las ciencias sociales y es la transversalidad. Yo creo que nosotros como profesionales en filosofía, como médicos, como enfermeros, como sociólogos o antropólogos, ya no podemos pensar nuestra disciplina, nuestra profesión como aislada de las demás. Yo creo que, digamos, aplicar la filosofía en estos contextos significa hacer que la filosofía se comunique con otras disciplinas para justamente tratar como de inmiscuirse, profundizar en un problema, ¿sí? Como dice Pavel, un retorno a la ciencia primera. Yo no creo que la filosofía deba volver a eso. Yo creo que la filosofía, y hoy digamos, el contexto nos lo exige así, tratar de entablar puentes. Yo siempre lo he pensado de esa manera, que la filosofía y las ciencias sociales deben entablar puentes con las ciencias exactas o con las matemáticas, que eso es un camino por construir, eso es un puente por construir, pero claro, ¿sí? Y ahora, digamos, estos contextos, este problema nos exige eso. Aplicar la filosofía para mí es cómo construyo yo el puente para hacer de ese concepto transversalidad un concepto aplicable, un concepto duradero, un concepto que efectivamente tenga una, digamos, digamos, una importancia desde el punto de vista social y cultural. Y la pregunta sobre, por ejemplo, la distinción entre filosofía aplicada y filosofía no aplicada o filosofía teórica, esa línea de división a mí me parece, primero, difícil hallarla pues con facilidad. Por ejemplo, si uno piensa en la filosofía aplicada puede dirigirse a temas de la acción, ¿no? Hasta dónde, y no quedarse uno en el mundo de las ideas, sino ir a la acción. Pero yo siempre he dicho, siempre he pensado que pensar ya genera efectos en la acción. Si yo reflexiono con el otro o incluso internamente hasta el punto de cambiar mis creencias, si yo reflexiono hasta el punto de modificar mis valores, mi comportamiento cambia, mis acciones cambian. De ahí que la mera reflexión ya implique acción. En ese sentido, en el que al reflexionar y modificar nuestras creencias y nuestros valores, se altera también o cambia nuestro comportamiento. Lo otro es que nosotros pues decidimos armar una fundación y armar una fundación para diseñar proyectos culturales, para invitar artistas, para invitar fotógrafos, para invitar pintores, músicos, y eso implica un trabajo que no es meramente teórico, sino el de diseñar proyectos, el de gestionar dineros, el trabajo, la logística. Es un poco de trabajo que no es meramente teórico, pero que la filosofía nos ha otorgado unas herramientas que nos permiten llevar a cabo ese tipo de proyectos, ¿no? La lectura, el análisis de información, la argumentación, la posibilidad de uno comunicarse, de expresarse con cierto grado de claridad. Todas esas herramientas que nos ofrece la filosofía las aplicamos en este tipo de proyectos que promovemos con la fundación, proyectos culturales. Ahí también me parece a mí que aparece la filosofía aplicada. La pregunta de Pavel es un poco eso, ¿cierto? ¿Dónde está el límite? ¿A qué nos referimos con filosofía aplicada? ¿Hasta qué punto la filosofía aplicada no se vuelve un trabajo social, como Ana lo decía hace unos minutos, hace un buen rato, o se nos vuelve esto un trabajo de intervención del psicólogo, del sociólogo o del antropólogo? Pero aun cuando tengo mis reservas frente al concepto y asincerando que no lo entiendo muy bien, sí me he planteado algo, y es que si es filosofía aplicada,
de una u otra forma seguirá siendo filosofía. Y parece ser que para que siga siendo filosofía no puede desaparecer la teoría, no puede desaparecer el concepto filosófico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la filosofía aplicada, intentando entender ese concepto, es lograr abrir escenarios, abrir espacios para que se fomente una reflexión filosófica y que desde esas reflexiones filosóficas o desde esas teorías y conceptos filosóficos se puedan tomar decisiones de cara a la vida cotidiana, ¿sí? Parece que otra forma de entender la filosofía aplicada es darle la palabra al ciudadano para que pueda expresar cómo es que él toma posición en el mundo, cómo es que entiende una cantidad de cosas. Es posible que eso sea otra forma de entender filosofía aplicada. Pero allí hay una exigencia, ¿cierto? Y la exigencia es que el filósofo que está aplicando la filosofía sea capaz de fomentar en los ciudadanos esa actitud, esa reflexión propia, esa autonomía de conciencia. Por eso yo pongo el acento en lo ético, ¿sí? Y creo que eso está fragmentado, eso no se ha entendido. Y lo moral también tendrá que entrar en la discusión, repensándolo, ¿sí? Con esas reservas, ¿cierto? Admito que me parece todavía un concepto oscuro, filosofía aplicada, pero que muy probablemente sea promisorio para que desmitifiquemos la filosofía, la desprejuiciemos y empecemos a ver que la filosofía sí aporta, ¿sí? Y que sí puede pensar estos problemas y estas situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Recogiendo, viendo algunas ideas de las intervenciones del compañero Alejandro, el compañero Diego, y también como una manera de pronto de llegar a considerar esta cuestión de la filosofía aplicada, me parece que es muy importante la idea de transversalidad que planteaba Alejandro, o interdisciplinariedad que llamaba también Edwin, como uno de los objetivos que debe proponerse la filosofía aplicada en su ejercicio. Y en ese orden de ideas, entonces, mi pregunta sería, ¿cuál vendría siendo el común denominador para que esa transversalidad, esa interdisciplinariedad se diera y tanto un médico como un profesional en la filosofía, como un abogado, pudieran reunirse y debatir en torno a temáticas tan importantes como esta? En ese orden de ideas me parece que podría considerarse que la filosofía aplicada lo que debe buscar es precisamente aplicar el pensamiento crítico a los retos contemporáneos, es decir, que el común denominador, por así llamarlo, para que se dé esa interdisciplinaridad sería dar el pensamiento crítico a través de crear esos espacios en los cuales se llegue al debate y haya lugar para un, un grupo cada vez más amplio de personas y profesionales de diferentes áreas que puedan no solo discutir sobre, sobre este tipo de temáticas que son en común, sino que no necesariamente deban tener un bagaje teórico conceptual para sentirse cómodos y en la facultad de poder aportar a una discusión. En ese orden de ideas, tanto una enfermera puede llegar a ser muy crítica en cuanto a los desafíos y a las dificultades que en el día a día lleva a cabo su labor, y también en ese orden de ideas podría llegar a hacer algunos aportes en cuanto a unas alternativas eh, hacia que respondan a esas dificultades. Entonces, básicamente ese era el pequeño aporte que yo quería hacer y bueno, de nuevo, qué bonito poder compartir con ustedes y unirme de esta forma en la discusión. Bueno, gracias Johan. Igual también si otro de nuestros invitados quiere hacer una intervención, aportar algo, bienvenido todos los aportes que ustedes nos quieran dar a la conversación. Bueno, como último tema, queríamos tratar toda esta discusión y ponerla en un contexto local
que nos atañe a todos porque, digamos, los filósofos que hemos analizado, Zizek, Chulhan, bueno, Foucault también se mencionó, todos los que escribieron la sopa de Wuhan, y hay unos filósofos o pensadores, por lo menos colombianos, que también han hecho buenas intervenciones, Damián Pachón Soto, Fernando Vallejo también ha escrito mucho, Carolina Sanín, eh, pero digamos, no se han leído o no he visto muchas intervenciones de filósofos de Armenia, ¿no? Entonces, digamos que cada pensador piensa su contexto necesariamente, y entonces, dentro de esa labor de nosotros como filósofos, pues obviamente está pensar el contexto quindiano y el contexto de Armenia, ¿no? Como, digamos, parámetros, tenemos una historia en nuestro departamento, en nuestra ciudad, que nos remite también a la catástrofe, digamos, y nos prende algo adentro y nos lleva de una vez, digamos, al recuerdo del terremoto, por ejemplo. Eso no lo tienen en otras partes del país presente como un conocimiento y un aprendizaje que le va quedando a uno incluso de manera inconsciente. Tenemos otras características, por ejemplo, somos provincia, tenemos un sistema de salud precario, tenemos muchas menos camas, digamos, en el hospital, muchas menos unidades de cuidados intensivos. Bueno, tenemos características propias de Armenia que hacen que que la pandemia sea diferente para nosotros en alguna medida, ¿no? Y que nos invita también a nosotros a pensar este contexto en específico, ¿no? Y cómo lo vamos a asumir y también a través de generar esta reflexión, poder, digamos, tomar decisiones en colectivo, ¿no? En este momento también nos gustaría escuchar a nuestros invitados, a los que nos están acompañando en esta conversación, cómo ven ellos también esta crisis en este contexto local. Yo tendría para decir eso, pues me parece que sí está en nuestro, no sé si se pasa al ADN, pero sí cierta actitud, digamos, que se despierta, y creo que en ese sentido, aunque digamos, actuemos o generemos políticas iguales al medioevo, iguales a la peste negra, creo que precisamente ahí está el conocimiento. Creo que probablemente no vayamos a cambiar dentro de un año y la humanidad no cambie completamente ya, pero sí creo que a nivel evolutivo, digamos, la especie sí aprende de esos acontecimientos pasados, ¿no? Ahorita estamos leyendo cosas de la peste negra y estamos aprendiendo cosas de pandemias de hace 100 años, eh, cosas que de pronto esas personas no esperaban que se pudieran aprender. Probablemente si sobrevive la humanidad se aprenda de esto mucho tiempo después. Entonces yo creo que sí tenemos en nuestro conocimiento de quindianos, algo pasó con el terremoto y eso nos hace reaccionar de una manera determinada frente a la crisis de la pandemia, ¿no? Es Kindara Estudillo, no sé si me escuchas. Sí. Vale, me parece muy interesante, muy chévere que nos hayas compartido esta invitación. Yo solo puedo hablar desde el área de la salud y como persona. No los escuchaba, trataba de entender algo, no entendía mucho todos los conceptos filosóficos que ustedes nos compartían. Muy interesante. Yo desde el área de la salud solo puedo agregar que lo veo bastante complejo, lo veo pues un poco alarmante a nivel de casos y a nivel de mortalidad. De los médicos y los enfermeros están afectando mucho. Hoy fallecieron 2 médicos adicionales a los que ya habían muerto. Pero bueno, pero si me meto un poco en el tema que ustedes están, me llamó la atención ayer o hoy que estuve leyendo de si las personas como grupo vamos a mejorar
como seres humanos después de que pase 3, 4 meses, 5 meses, porque hay dos posiciones. Una que dice, sí vamos a ser mejor personas, nos vamos a dar cuenta que estamos muy enrolados en muchas cosas materiales y nos ha tocado la humanidad mucho mejorar como seres humanos, ser más colaborativos, las donaciones, todo eso lo que uno se va metiendo poco a poco, los aportes que uno puede dar a tantas personas necesitadas. Es una teoría, vamos a mejorar, vamos a ser mejores seres humanos. Pero hay otra que dice, ¿sabe qué? Esto sí nos toca un poquito, pero espere que pasen 3, 4 meses y chao, volvemos al rol del consumismo, de volvernos otra vez muy individualistas, no me importa, es transparente todo lo que está pasando en el mundo. Y eso es cuestión de 5 meses y volvemos a ser los mismos y chao. Yo pues de pronto soy un poquito más de la primera corriente, de que sí vamos a cambiar y vamos a ser mejores seres humanos. No sé ustedes cómo lo vean desde el lado de la filosofía. Gracias, Kindar. Yo a veces tengo como una opinión pesimista, optimista, ¿no? Tiendo a creer que, pues, que el universo, el planeta y la humanidad como concepto también es mucho más grande que estos años, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje sí va calando como en los huesos, creo yo, como en alguna forma de evolución que yo creo que sí se va aprendiendo y creo que nosotros en muchas cosas ya no tenemos remedio, los gobernantes ya no, pero veo los ojos de los niños, por ejemplo, que están viviendo eso y por eso yo mencionaba el terremoto, yo tenía 15 años y a mí eso me cambió. Estoy segura que si en algo va a cambiar, va a ser en esas nuevas generaciones que están viendo esto y que nos están viendo a nosotros cómo reaccionamos y cómo, si compartimos o no compartimos. Es en ellos en los que se va a dar sobre todo el cambio. Entonces creo que estamos muy acostumbrados a esperar que el cambio sea ya, que la cuarentena se acabe ya y que la humanidad se transforme ya. Y creo que eso requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Creo que nosotros probablemente no, pero nosotros sí podemos propiciar ese cambio en las nuevas generaciones, en nuevos modelos de pensamiento. Daniel Bejarano quería también hacer una intervención. No sé si los compañeros quieran añadir algo más a la intervención de Kindar. Sí, a propósito de lo que decía Kindar, una cosita. A mí me parece que si pensamos en la posibilidad de que la humanidad pueda cambiar después de toda esta situación y cambiar naturalmente para bien, yo creería que no va a ser de la noche a la mañana, como dice Ana, porque no va a ser masivo. Ese cambio es posible porque el cambio es individual, ¿cierto? Cada uno, desde su fuero interno, va cambiando actitudes, va cambiando formas de ser, formas de actuar, forma de comportarse en el mundo frente a los otros y frente a la naturaleza, ¿sí? Y unas responsabilidades frente al consumo. Si lo asumimos de este modo, es decir, que eso va a ser un cambio individual, cada uno va encontrando la posibilidad de su cambio, va a ser lento, pero es posible. Pero creer que va a ser un cambio masivo, que de la noche a la mañana se acaba la pandemia o se acaba la situación de crisis o como la queramos llamar, y que entonces todos salimos renovados y somos diferentes, no, eso no va a funcionar así. Esto va a ser muy lento, pero puede que sea posible. En una entrevista que le hacen a Rodolfo Ginás en el periódico El País, le preguntan, bueno, ¿y la neurociencia qué tiene para decir frente a la pandemia? Y él dice, pues que a pesar de que han sido muy fuertes, que han afectado mucho a las personas, muchas situaciones de esto que se está viviendo, él dice, el cerebro las va a olvidar rápidamente. Y rápidamente van a volver los besos y van a volver los abrazos. ¿Sí? Un poco con esa actitud optimista de que las cosas pueden ser diferentes. Pero si eso es posible, insisto, será
paulatino, porque no todos reaccionamos de la misma manera, ¿cierto? Y Ana estaba poniendo ese ejemplo desde lo que pasó en el terremoto. Hay personas que todavía no han superado el terremoto, ¿sí? Hay otras que a lo mejor ya se les olvidó. Hay otras que lo tienen como un momento que fue difícil, pero voltearon la página. Como todos reaccionamos diferente, tal vez todos cambiemos en un tiempo diferente. Y en ese sentido el cambio va a ser lento, pero siempre será posible. Gracias, Diego. Ahora damos la palabra a Daniel Bejarano, que también quería intervenir. Dani. Muy buenas noches, amigos de CEFA. ¿Cómo están ustedes? Hola, Dani. Bien. Daniel, Qué bueno sabroso. escucharlo. A mí también me place. Yo quería como hablar sobre lo que han dicho de la crisis, de lo que hemos vivido. Y yo en estos días estaba leyendo un amigo escritor y hacía una reflexión desde Saramago y Camus frente como si estuviésemos viviendo un libreto ya conocido. Él decía que los dos libros, curiosamente, tienen 6 líneas argumentales que hablan de las crisis. Y si me permiten compartir un poco ese texto, son 8 renglones, pues me gustaría leer lo que dice el amigo. Él tiene un blog de literatura y dentro de ese blog dice una vaina que se llama Historias de Lectores y habla de palabras en cuarentena. Entonces, él hace toda una reflexión y hay un pedazo que dice, un párrafo que dice, las líneas argumentales son básicamente las mismas en ambas novelas. Primero, un hecho casual que pasa inadvertido para la mayoría de los habitantes. Segundo, la sospecha de que hay un peligro. Tercero, las medidas sanitarias preventivas. Cuarto, el encierro del mal. Quinto, el rechazo histérico. Sexto, la evidencia de cambios morales y éticos en la población a partir de la lucha individual por salvarse y por no estar dentro de los apestados. Por último, la aceptación y la convivencia con el mal hasta el final de la cuarentena, donde ya nada vuelve a ser igual. La alegría general fue sustituida por el nerviosismo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó la chica de gafas oscuras después de lo ocurrido. Y ella contestó, yo no conseguiré dormir. Y eso es por el lado de Saramago. Y por Camus dice, oyendo los gritos que subían de la ciudad, Riu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. Entonces, como que si estuviéramos viviendo el quinto argumento de unos escritores que de alguna manera hablan desde la ficción, de la reflexión, un problema que ha vivido la humanidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con pensar que no sé lo del terremoto, que yo creo que lo sentí fuertemente y lo que decía ahora Diego, creo, uno lo sigue afectando. Pero si lo ponemos en estos 6 argumentos, siento que todos estos, todo vivido con esta pandemia única, extraordinariamente inexplicable, no, o explicable diría, nos lleva a un terreno de una premonición desde la literatura. Eso lo quería decir. Sí. No, que las 2 últimas intervenciones me hacen pensar en algo, y es hasta dónde realmente no estábamos preparados, hasta dónde no estamos volviendo a vivir ya algo que la humanidad ha vivido muchas veces. De hecho, el doctor Rosso nos decía ahorita que en última nos estamos comportando igual a como nos comportamos en la gripa, en la peste negra, o como nos comportamos en la gripa española. En esos momentos de crisis, esa proximidad de lo apocalíptico
se ha vivido muchas veces y el ser humano parece ser que hay una inconsciencia colectiva que se hereda y que reacciona, ¿cierto?, ante una situación que si bien no es reconocida para las generaciones contemporáneas de forma consciente, heredamos esa memoria histórica, esa memoria de nuestros antepasados que vivieron ya esas situaciones y hay una reacción en nosotros de forma que yo me hago sería, bueno, bueno, y hemos aprendido, ¿cierto? ¿Será que volvemos y repetimos lo mismo después de pasar como el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Como vamos a volver a vivir la misma situación y volvamos a comportar de la misma manera? ¿O será que sí hay un cambio? ¿Será que sí hay, digamos, una posibilidad de comportarnos de manera distinta y de promover un nuevo mundo? Con la intervención del primer compañero, que él decía, bueno, ¿qué se espera? ¿Será que nuestro comportamiento va a mejorar o vamos a seguir igual o peor, es cierto? Lo primero que uno tiene digamos, o yo que tengo, primero que tengo yo por decir es que parece ser que al menos el cambio lo debemos o lo deberíamos buscar, ¿no? Es necesario que cambiemos, dado que, pues, si uno mira el mundo, pues parece que no estamos muy bien, no nos estamos comportando bien, hay unos valores y unas creencias que atentan contra la vida, que atentan contra la dignidad humana, que no beneficia al ser humano. Hay un egoísmo, un interés o un desinterés por el otro y una preocupación exclusiva por los intereses de uno mismo y ese olvido del otro, esa falta de solidaridad, yo qué sé, quizás sería, el cambio implicaría la búsqueda de esos nuevos valores que nos permitan vivir una sociedad más, tener una sociedad más, con más bienestar para todos y superar ese instinto de voluntad de poder, de dominio, que parece caracterizar a la humanidad desde hace siglos. Para redondear un poco mi intervención y pues con esto terminar, me pareció muy interesante la intervención de Daniel y el compañero Kindar Astudillo, justamente porque me hicieron pensar en esas dos novelas, en la de Camus o en la de Camus, La Peste y en la de Saramago, porque digamos en ambas novelas uno puede entrever que hay cierto nivel de desesperanza, digamos como preámbulo justamente a este tipo de acontecimientos que de alguna manera sorprenden a las personas, ¿cierto? Y es que, digamos, inicialmente la tesis de ambas novelas es como que en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis, la humanidad puede sacar lo mejor, pero también lo peor de sí misma. Pero también la novela, por ejemplo, en este caso La Peste, al final de la novela, eh, hay un grado de asentimiento justamente por cómo nosotros podemos superar este tipo de problemas con base en las, digamos, entre comillas, solidaridad, ¿sí? En la reciprocidad, en el reconocimiento al otro, ¿cierto? Entonces, mira, que son novelas, a pesar de que en sus inicios son caóticas, pueden resultar ser esperanzadoras. Y comparándolo justamente con esa idea de que en tiempos de crisis también nosotros sacamos lo mejor de sí mismos. Y eso también lo podemos ver en la vida cotidiana. Actualmente vemos que la gente se está uniendo en torno a conseguir mercados, haciendo, digamos, donaciones para, digamos, ayudar a la gente pues, que en este momento está pasando las mayores dificultades con el tema del virus. Entonces, y termino con esto que me pareció muy interesante, la pregunta que hacía Pavel en el chat, que aquí uno ve cómo la filosofía le ha dado un poquito la espalda al tema de la cotidianidad. Y por eso yo le respondí a Pavel que de pronto la literatura sí ha entendido eso. La literatura sí se ha enfrascado un poco más en la cotidianidad que la filosofía.
Y yo cuando leo a Camus en La peste me doy cuenta de que en la cotidianidad lo que hay es eh, la desnudez de la naturaleza humana, cosa que no propiamente veo tanto en la filosofía, ¿cierto? La filosofía, pues sí es la crítica que yo siempre le he hecho digamos, a la disciplina o al ejercicio que no ha pensado muy bien ese concepto de cotidianidad. Entonces estará por pensar y, y estará también por construir. Bueno, pues ya el tiempo se nos acaba, lastimosamente, pero como les dijimos al principio, esto hace parte de un ciclo de conversaciones que queremos entablar. Entonces, vamos a contar con otros compañeros eh, para generar y seguir pensándonos esto, porque pues en el centro de esta conversación ha sido la necesidad de generar esa reflexión y creo que todos dentro de nuestras propias angustias, inquietudes y todo lo que humanamente, digamos, nos aborda en esta situación, yo creo que nos sirve mucho el conversarlo y el pensarlo, ¿no? Porque no es solo una conversación en la que se esté preguntando cosas vanas, sino que precisamente pues retomamos nuestra idea de crear pensamiento a través de la conversación. Eh, bueno, pero todo esto será tema de nuestras próximas conversaciones. Repito, el ciclo es pensar en no solo la filosofía, en esta ocasión nos convoca el tema de la filosofía aplicada, pero queríamos ampliarlo más al tema de las ciencias sociales, ya que en nuestra fundación nos acompañan otros profesionales que no solo son de filosofía, eh, que también nos pueden acompañar a esta conversación y otros invitados también. Por eso los que nos acompañan desde el tema de la salud, desde el arte también, desde la fotografía, desde, bueno, tantos temas que ahora, digamos, más que separarnos, tienen, digamos, la misión de unirnos alrededor de la reflexión. Bueno, contamos con ustedes y nos veremos próximamente en otras conversaciones. Estén pendientes de las redes, ahí vamos a estar promocionando también los encuentros. Hasta luego, Gracias gracias. a ustedes. Muy interesante. Mil gracias y un abrazo para todos.